porque somos libres de poder presentarnos delante de ti a pesar de cualquier condición, de poder presentarnos al lugar seguro donde hallamos perdón, donde hallamos misericordia, donde hallamos, Señor, de tu restauración. Gracias. Gracias por tu presencia, Señor, que siempre está con nosotros, pero que cuando estamos unidos, juntos y en armonía, ahí Él envía de su bendición y de su vida eterna. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias por tu vida eterna. Para que la palabra que vamos a sembrar el día de hoy en los corazones sea una, Señor, que esté ahí depositada y que dé el fruto que se espera de ella en el momento que sea necesario. A ti siempre, Señor, te damos toda la gloria, todo el honor y todo el agradecimiento que solamente es para ti. En el nombre poderoso de Jesús, ¿cuántos pueden decir amén? Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Escuché un aplauso por allá, así a lo lejos. En las iglesias se aplaude, se grita, se exalta el Señor. Amén. Qué bueno y qué privilegio es poder estar en la casa de Dios. ¿Tienes por ahí tu Biblia? Si tienes por ahí tu Biblia, acompáñame a Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17, empezando en el versículo 8. Vamos a compartir en la mañana de hoy. Primera de Reyes 17, 8. Yo voy a estar utilizando la Nueva Traducción Viviente, pero tú me puedes seguir en cualquiera de las versiones que tú tengas en esta mañana y de la palabra de Dios. Amén. 17, Primera de Reyes 17, 8. Vamos a leer hasta el versículo 16. Cuando lo tenga me puedes decir amén. Amén. Dice el versículo 8: Luego el Señor dijo a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, le llamó y le dijo: también tráeme un bocado de pan. Pero dice en el verso 12: pero ella respondió: le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar la última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Dice el verso 13: entonces Elías le dijo: no tengas miedo. ¿Qué le dijo? No tengas miedo. Sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero cocina un poco de pan para mí. Es Elías, ¿sabe, verdad? Pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que sobre, prepara la comida para ti y para tu hijo. Pues el Señor Dios de Israel dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Gracias, Señor, por tu palabra. En la mañana de hoy quiero hablarte de uno de los principios o de los temas más importantes que nosotros, los que estamos en el proceso de conocer al Señor, creo que tenemos que guardar en nuestros corazones y aprender a llevarlo a cabo de la mejor manera posible. Y estoy hablando de un concepto muy básico que es la honra. La honra y los beneficios de nosotros actuar a través de la honra en nuestras vidas y cómo nosotros lo vamos a poder ver a través de esta historia desde diferentes puntos de vista, a través de Elías, a través de la viuda y de lo que envolvió aquella historia y las acciones de cada uno de ellos. Y la honra, iglesia, es uno de los regalos más grandes que quizás Dios nos pudo haber dado. La honra es uno de los vínculos que guarda nuestras relaciones. La honra es uno de esos vínculos que preserva nuestras relaciones más importantes, las cuales ayuda a que nosotros podamos cultivar y a que nosotros podamos mantener a través de toda nuestra vida. La primera relación que indudablemente todos y cada uno de nosotros tenemos en nuestra vida es la relación que nosotros cultivamos con nuestros padres
o con quien haya sido nuestro encargado en los tiempos cuando nosotros éramos menores, ¿verdad? Y la única forma que nosotros podemos preservar y proteger la relación con nuestros padres es ¿cómo? A través de la honra. Por eso Dios establece en su palabra, y es uno de los primeros mandamientos con promesa, que dice: honrarás a tu padre, a tu madre, para que te vaya bien y para que tus días sean alargados sobre la faz de la tierra. Luego entonces nosotros vamos creciendo, vamos desarrollándonos en nuestro caminar, ¿verdad? Nos hacemos personas adultas, personas productivas, muchos de nosotros nos casamos. Y el apóstol Pablo escribió en una de sus cartas, hermoso sea en todo nuestro matrimonio. Porque entonces la honra, el concepto de la honra en tu matrimonio y en tus relaciones es la que ¿qué? La que hace que nosotros podamos cultivar y mantener las relaciones continuas a través de nuestra vida. Y aún más entonces, como tercer ejemplo, cuando se trata de nuestra relación con Dios, que es nuestra relación base para las demás relaciones que vamos a tener en la vida, Él lo que busca es que entonces nosotros vivamos una vida que busque siempre honrarle a Él, que busque siempre de una forma u de otra que le podamos dar lo mejor a Él. Y esta historia que nosotros acabamos de mirar nos deja ver la realidad de cómo una persona puede poner en práctica los principios de honra en su vida. Yo quiero que miremos por un momento el contexto de lo que había pasado con Elías en aquel momento. También en Primera de Reyes se narra que Elías había salido de una victoria absoluta cuando él se enfrentó a los profetas de Baal. No sé si alguno de ustedes conoce esa historia, quizás la ha escuchado mencionar en otras predicaciones, pero él se enfrentó a los profetas de Baal, hicieron allí ciertos sacrificios. Y en aquellos sacrificios se dio a demostrar que el verdadero Dios era el Dios de Elías. No voy a entrar en detalles sobre esa historia, míralo ahí en Primera de Reyes 18, puedes ver todos los detalles y conocer lo enriquecedor que es esa historia y cómo Dios le dio la victoria a Elías en medio de aquel momento. Se encontraba frente a los profetas de Baal, frente al rey Acab y frente a su esposa Jezabel. Luego de aquel acto, mediante los sacrificios donde se confirmó que Dios era Dios y que era el Dios de Elías, Elías entonces tuvo la victoria y fue reconocido sobre todo aquel pueblo. Y aunque Elías en aquel momento tuvo esa victoria, no significó que todo iba a estar bien para Elías. El que nosotros el día de hoy, usted y yo, tengamos una victoria absoluta, significa que aún así, aún nosotros teniendo esa victoria, tenemos que continuar dependiendo de Dios y dependiendo de aquel que nos dio esa victoria que nosotros estamos viviendo. A Elías Dios le muestra su poder, a Elías Dios le muestra su respaldo, a Elías en aquel momento Dios le mostró su victoria. Pero aparece en el panorama, había mencionado quién, la esposa del rey, Jezabel. Y dice que Jezabel se presenta delante de Elías y le dice: que me maten los dioses si yo no te mato a ti primero, Elías. Porque los había dejado en vergüenza frente a todo el pueblo. Y cuando Elías escuchó aquello que pasó, sintió miedo. El mismo profeta de fuego que había derrotado a los profetas de Baal y había tenido una victoria de parte de Dios, sintió miedo de aquella loca. Bueno, Jezabel amenaza a Elías y Elías entonces entra en una crisis por la cual cualquiera de nosotros pudiera pasar fácilmente. Dice la palabra que entonces Elías va y se aísla en una cueva y se esconde. Pero ahí comienza entonces el trato de Dios con Elías. Luego de haberle dado una victoria, entra en una crisis y empieza Dios a consolarlo. Y lo primero es que le manda un poquito de comida. Le manda un poquito de comida a través de los cuervos. Pero Elías no estaba bien. Pero Elías estaba pasando por un momento difícil. Y en medio de ese momento difícil aparece una instrucción de parte de Dios que le dice: quiero que te levantes, que vayas a Sarepta de Sidón, porque le he ordenado a una viuda que te alimente. Y yo quiero que veamos el primer principio de 3 que te voy a traer en la mañana de hoy. El primer principio de los beneficios de la honra es que la honra se manifiesta cuando primero
nosotros aprendemos a obedecer a Dios. Donde hay honra, primero que nada, tiene que haber obediencia a Dios. Y los beneficios de la honra se manifiestan cuando nosotros llevamos a cabo esa instrucción que nosotros podemos recibir por medio de la palabra de Dios, por medio del pastor, cuando nosotros recibimos un llamado de parte de Dios y nosotros accionamos entonces a favor de esa palabra. Y Elías recibe aquella instrucción, como dice en el verso 8, que le dice: le ordené a una viuda que te alimente. Lo voy a repasar. Luego el Señor dijo a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Dice el verso 10. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo vio a la viuda juntando la leña y le dijo: por favor, ¿me puedes dar un poquito de agua en una taza? ¿Cómo entonces nosotros podemos medir la honra a Dios? La podemos medir llevando a cabo las instrucciones que Él nos da. Pero instrucciones, y quiero que me prestes atención, que en ocasiones pueden ser muy comprensibles y muy de acuerdo a lo que nosotros estamos viviendo, a lo que estamos pensando, pero que en otras ocasiones sean instrucciones que a nuestro oído, a nuestra vista, a nuestro entendimiento, quizás pueden ser cosas que nosotros no vamos a poder entender. Dos tipos de instrucciones: una que está de acuerdo a lo que tú puedes entender, de acuerdo a lo que quizás tú puedas estar esperando, y otra que para ti es completamente ilógica. Pero entonces, ¿por qué me dices eso, pastor? Hablemos un poco de la viuda. Usted puede pensar lo que significaba ser en aquel momento alimentado por una viuda. El sistema social de aquella época establecía o señalaba que de las personas más pobres o más necesitadas en la sociedad eran las viudas. Y mira, si para Dios es importante, ¿verdad?, que quizás en nuestra vida espiritual, y Él lo estableció en el Antiguo Testamento, también lo refuerza en el Nuevo, que hay tres tipos de personas a las que nosotros nunca podemos dejar desamparados: es a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros. Y yo estoy segura, muy seguro, que en nuestra cotidianidad, cualquier persona que salga de su tierra y llegue a tierra extraña, jamás se va a olvidar de la mano que le tendió ayuda cuando llegó a ese lugar. Asimismo una viuda, asimismo un huérfano que consigue un hogar donde poder vivir su vida y que siembren en él confianza, jamás se olvidará de ese acto que alguien tuvo sobre él. Volviendo entonces al contexto, la tradición dictaba que esas personas no eran las que tenían que dar, sino que a las viudas siempre se les daba. Siempre a las viudas se les proveía. Pero usted entonces está escuchando la instrucción que Dios le da a Elías. Dios está mandando a Elías a que vaya a donde una viuda, no a dar, sino a recibir de ella. Y yo me imagino que en el pensamiento de Elías diría: pero Señor, es que yo estoy en una crisis, yo estoy encerrado en una cueva, y tú me mandas a mí a salir de aquí, a dirigirme a un sitio, a hacer todo lo contrario a lo que yo hasta hoy he escuchado. Usted se va a dar cuenta, iglesia, que hay momentos en nuestra vida donde Dios nos va a demandar entonces obediencia a cosas que humanamente nosotros no entendemos, que nosotros no logramos comprender, como en esa situación en particular. Vuelvo y repito, a la viuda siempre se le daba, pero Dios me dio la instrucción de ir a recibir de parte de ella. Y hay cosas, iglesia, que a veces Dios te va a pedir, hay cosas que a veces Dios te va a pedir que vas a tener que hacer, hay cosas que vas a tener que soltar o dar, que nosotros, ¿dónde? En nuestro entendimiento decimos: pero entonces, ¿por qué yo voy a hacer eso? Pero aunque sea así, lo primero que yo te puedo decir importante en la mañana de hoy es que nunca reniegues de una instrucción clara y precisa que tú sepas que es de parte de Dios. Si Él te dio una instrucción clara, precisa, certera, y tú sabes que es de Dios y que es para tu vida, jamás digas que no, porque el resultado tú puedes estar seguro de que siempre será para bien. Siempre será para bien para los que aman a los hijos de Dios. La obediencia a través de la historia de Elías es una demostración de la honra que nosotros podemos darle a Dios. ¿Cómo nosotros, como hijos, podemos decir que honramos a nuestros padres? ¿Cómo nosotros entonces podemos honrar
a nuestro Padre Celestial. Cómo Elías en ese momento honró a Dios. La primera llave que abre la puerta para la honra, ¿cómo se llama? Obediencia. Cuando aprendemos primero que todo a obedecer. Ay, Señor, pero es que yo no entiendo esa instrucción que tú me acabas de dar. Pero es que nosotros, amados, no necesitamos comprender en ese momento. Nosotros no necesitamos sentir. Nosotros tenemos que aprender a decidir. Nosotros tenemos que aprender a caminar en integridad, a caminar en obediencia. Que aunque no comprendamos, sepamos que tarde o temprano nosotros vamos a ver la mano de Dios en nuestra vida. Que a pesar de lo que pueda haber en nuestra mente, contrario a la instrucción que Dios dio, nosotros podemos confiar y estar seguros de que cuando decidimos caminar en pos de lo que Él ha mandado hacer, nosotros siempre vamos a ver la mano de Dios sobre nuestra vida. ¿Y por qué Dios bendice a través de la obediencia? Dios bendice a través de la obediencia. Por más grande que pueda ser la instrucción, por más pequeña que pueda ser la instrucción, siempre lleva a cabo la instrucción que Dios te da. Sigue la instrucción porque muchas veces en lo pequeño y lo sencillo es que nacen los milagros más grandes. Si nosotros con nuestro corazón honramos lo que establece el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo estoy completamente seguro de eso, iglesia. Y no solo los beneficios de la honra se manifiestan a través de la obediencia. Alberto, si me das un poquito de sonido acá, por favor, en el iPad. Como punto número 2, los beneficios de la honra se obtienen cuando se aprende a dar el primer lugar a Dios. Dice el verso 10 de la historia que acabamos de leer. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando la leña y le dijo: ¿me puedes dar el poquito de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y le dice: tráeme también un bocado de pan. Pero ella respondió: le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en un frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida después mi hijo y yo moriremos. Y yo quiero que usted vea esto por un momento. Aquella gente se encontraba en alrededor de 3 años y medio de una gran sequía. O sea que se encontraban en medio de una situación muy difícil. No había cosechas, no había agricultura, solamente había escasez, sequedad. Y en medio de esa temporada difícil, Dios manda a Elías. Elías obedece y va donde aquella viuda, y la instrucción que le da la mujer en su momento difícil, en medio de lo que ella está pasando, y le dice: ¿tú me puedes dar alguito de comer? La respuesta de la viuda fue la respuesta más sincera que cualquiera pudo haber dado. Es que con lo que me queda yo voy a hacer una tortita de pan, voy a comerme la mitad yo, el pedacito para mi hijo, y después de eso nos vamos a echar a morir. Pero en el verso 13 le dice: no tengas miedo, le dice Elías a la viuda. Sigue adelante y hace exactamente lo que acabas de decir. Pero primero cocina un poquito de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y para tu hijo. Pues el Señor Dios de Israel te dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia sobre aquella sequía y vuelvan a crecer los cultivos. ¿Qué dijimos en el punto número 2? Que honrar es aprender a poner a Dios en el primer lugar. La honra se manifiesta siempre en lo primero. La honra se manifiesta cuando lo primero que sale de mí es para esa persona que Dios mandó a mi encuentro. Y yo pudiera dar un sinnúmero de ejemplos de cómo nosotros honramos en nuestra vida diaria a través de la sociedad. De ejemplos tan sencillos como una mujer embarazada haciendo una fila y que la pasen al frente, una persona anciana también en una fila,
Cuando un caballero puede ceder su silla en algún sitio público y no hay para una dama que acaba de llegar, son diferentes tipos de honra que nosotros podemos establecer, ¿verdad? Servir o dar un detalle a una persona especial es una forma de que nosotros también podamos honrar. Pero específicamente en esta historia de Elías no le quitó la comida a ella. Él no le dijo a ella que no comiera. Le dijo, nosotros vamos a comer todo, pero primero me lo vas a dar a mí. Y después que yo coma, tú y tu hijo van a comer. Elías, y escucha bien, llevó a aquella mujer en medio de su escasez, y es lo que yo quiero que tú mires conmigo en la mañana de hoy. Elías llevó a aquella mujer en medio de su escasez, en medio de la sequía, en medio del problema, cuando ya no le quedaba casi nada, y lo último que quedaba, ya ella tenía el plan para utilizarlo, y luego ¿qué iba a qué? A echarse a morir. Y en medio de aquello, llega Elías y le dice, de ese poco que te queda y de lo que tú tienes, lo primero, entrégamelo a mí. Está duro. ¿Cómo es que dice su pastor? Difícil. Difícil no, dificilísimo. Pero antes de, Elías le aconseja y le da una palabra muy certera. No tengas miedo. ¿Por qué? Porque una de las razones por las cuales muchas veces nosotros el día de hoy no honramos más a Dios es por miedo. Es que si yo le doy tanto, o si le doy poquito de lo poquito que tengo, entonces ¿qué va a pasar conmigo? Y yo no estoy hablando expresamente del factor económico, que es lo que inmediatamente nos viene a la mente cuando hablamos de este tipo de temas, ¿verdad? Y cuando yo digo esta aseveración, y aunque eso también es fundamental, estoy hablando de darle a Dios lo primero de tu tiempo. Estoy hablando de que honra. Nosotros honramos a Dios cuando nosotros también ponemos lo primero en nuestras relaciones, en nuestro hogar, con nuestros hijos. Cuando nosotros podemos darle a Él sin medir. Y es que a Dios no se trata de honrar la iglesia de nuestras cosas materiales. Yo no sé si tú me entiendes. Se trata de honra. No se trata de recursos. No se trata de lo que tú tengas en tus manos para darle a Él. Se trata de lo grande y de la grandeza de aquello que puede salir de tu corazón. De lo que para ti puede ser significativo. Y yo no quiero que te encajones en el pensamiento de que yo solamente estoy hablando del concepto de honra solamente a Dios. Esa es la primera honra que nosotros tenemos que dar. Pero cuando tú honras a la persona que está a tu lado, tú estás honrando a Dios. Cuando tú honras tu iglesia, a tus pastores, tú estás honrando a Dios. Cuando tú honras a tus padres, a tus hijos, a las figuras de autoridad de nuestro país, tú estás honrando a Dios porque estás viviendo en el orden que Él estableció para tu vida. Y Él le dice, no tengas miedo, mujer, porque no se trata de la cantidad del recurso, sino de la grandeza y de la disposición de nuestro corazón para honrarle a Él. De la disposición y apertura de tu corazón para honrarle a Él. Y aún sin tener nada, no tengas miedo en sacar un poquito de esa nada y ponerlo en primer lugar. Y hoy en día nosotros involuntariamente, porque yo estoy seguro que nadie busca de forma consciente hacerlo, pero vivimos poniendo primero y dándolo primero a muchas cosas que van por encima de Dios y lo que Él establece que es importante. La gente puede vivir sin congregarse, pero no te faltan un día al trabajo. La gente puede dejar de ir a un retiro de parejas que enriquece su matrimonio. La gente puede dejar de jugar con sus hijos, que enriquece lo que tú siembras en tu descendencia y en los que van a sembrar lo que tú estableciste en ellos generación tras generación. Pueden dejar de leer la palabra, pueden dejar de hacer las cosas que honran a quienes les rodean y sus relaciones
por hacer otras cosas que en nada muchas veces contribuyen a la honra que hay que tener en nuestra vida. Pero cuando nosotros aprendemos a poner a Dios primero y por sobre todas las cosas, dice la Biblia que todas las demás cosas os serán añadidas. Y cuando todas las cosas en tu vida son añadidas, todas las cosas entran en el orden de Dios. Todas las cosas entran en el orden de Dios. ¿Y cómo llegaron? A través de la honra. A través de, número 1, obedecer. Y número 2, ponerlo a Él primero. Y yo no estoy hablando de que te reniegues en la vida de hacer otras cosas. Por favor, hay espacio para todo. Pero que dentro de ese todo, tu primero sea para Dios. Tu primero esté basado en la honra. Tu primero esté basado en enriquecer las relaciones, las personas. Llenar el corazón de gente que es importante para ti. Y por eso es que nosotros tenemos que aprender, iglesia, a guardar nuestros corazones. Porque un corazón sano es un corazón que está dispuesto a poner a Dios primero. Y que de lo profundo de nuestros corazones nosotros podamos decirle: Señor, que tú puedas ser lo primero en mi vida. Que tú puedas ser el reflejo de ser lo primero en mi hogar, en mi familia, en mi iglesia, con mis amigos, con mis conocidos y en cualquier persona que yo pueda ser de influencia. Y ya mismo estoy por terminar. Pero el punto número 3, si dijeron algo, dicen duro, duro. Hay que irnos. Mi hija tiene ballet a las 2. Tiene recital. Punto número 3. Los beneficios de la honra están en crear dependencia absoluta de Dios. Que dijimos el punto número 1, que tenemos que aprender a obedecerlo. Punto número 2, que debemos de darle lo primero a Él. Pero es muy fácil tú hacer lo primero y lo segundo si tú creas dependencia de Dios como punto número 3. Esto no lo leí, por eso quiero que estés atento si lo tienes abierto en el capítulo 17 de Primera de Reyes. Dice el 17: tiempo después, el hijo de la mujer se enfermó. Estoy en el verso 17. Cada día empeoraba y finalmente murió. Entonces ella dijo a Elías: ¡ay, hombre de Dios! ¿Qué me has hecho? ¿Qué me ha hecho usted? ¿Ha venido aquí para señalarme mis pecados y matar a mi hijo? Pero Elías contestó: dame a tu hijo. Entonces tomó el cuerpo del niño de los brazos de la madre, lo cargó por las escaleras hasta la habitación donde él estaba alojado y lo puso sobre la cama. Después Elías clamó al Señor. Escucha bien. Clamó al Señor: oh Señor mi Dios, ¿por qué le has traído de gracia a esta viuda que me abrió su casa al provocar la muerte de su hijo? Entonces Elías se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor: oh Señor mi Dios, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. Y dice el verso 22, y subrayo: el Señor oyó la oración de Elías. El Señor oyó la oración de Elías y la vida volvió al niño y revivió. Entonces Elías bajó al niño de la habitación en el piso de arriba y se lo entregó a su madre. Mira, le dijo, tu hijo vive. Entonces la mujer le dijo a Elías: ahora estoy convencida de que usted es un hombre de Dios y que de verdad el Señor habla por medio de usted. Eso se predica por sí solo. Aquí no hay que hablar mucho. La palabra de Dios es la palabra de Dios. ¿Qué es depender de Dios entonces, iglesia? Depender de Dios es entender que cualquier cosa que usted el día de hoy necesita en su vida, cualquier cosa que a usted le esté haciendo falta o cualquier cosa que usted requiera, usted puede tratar de conseguirlo por sus fuerzas. No hay ningún problema con eso. Usted puede tratar de conseguirlo con sus recursos. Es más, usted trata de conseguirlo con sus recursos. O tú lo puedes buscar delante de la presencia de Dios.
Que cualquier vacío que tú puedas tener en tu vida, tú lo puedes tratar de llenar con tus armas, con tus recursos, con tus acciones, con tus capacidades. O puedes saciarlos a través de la presencia de Dios, con la palabra de Dios. Y lamentablemente, por utilizar quizás cualquier palabra a lo que voy a decir, muchas veces los momentos donde nosotros aprendemos a depender de Dios son los momentos cuando nuestros planes cambian en su totalidad. Son los momentos cuando todo lo que iba bien comienza a dañarse. Son los momentos en donde las cosas que parecían funcionar dejaron de funcionar, donde lo que parecía producir ya no produce, donde lo que parecía estar bien ya no lo está. Es ahí donde entonces nosotros decimos: Señor, yo pongo mi mirada en ti, sin ti no puedo. Y en los versos que acabamos de leer, ya la viuda no necesitaba comida, ya tenía comida, ya había visto provisión, ya no necesitaba aceite. Ahora el aceite era de continuo. Pero sí tenía una necesidad, porque su hijo enfermó y dice que había muerto. Cuando llega el momento donde ya los recursos que fluyen se acabaron, la única opción que nos queda, fuera de nuestras fuerzas, de nuestros recursos, de nuestras capacidades, de nuestra humanidad, de nuestros talentos, de lo que yo pueda tener en el bolsillo, de lo que yo pueda tener en donde sea, lo que me queda es ir delante de la presencia de Dios. Lo que me queda es honrarle a Él primero. Lo que me queda es que de ese poquitito que me queda, yo pueda tener la seguridad de que si es Él quien lo dijo, de ese poquitito que yo saque y lo dé, de eso que yo no tengo, lo pongo a Él primero. Todo lo demás, Él lo puede hacer. Todo lo demás, Él lo puede hacer. Y voy a ir un poquito más allá. Ayer Stephanie me pregunta de qué vas a hablar mañana. Y le dije en 3 oraciones de qué iba a hablar. Y dije: la honra, de tal forma y tal forma. ¿De qué hablamos? Primero, de que aprendemos a obedecer. De que aprendamos como punto número 1 a obedecer a Dios. Número 2, que aprendamos a ponerlo a Él en primer lugar. Y número 3, que aprendamos a tener total dependencia de Dios. Pero la realidad es que la honra va mucho más allá. Yo te voy a hacer una pregunta solamente para ponernos en contexto. Ante cualquier situación, ¿verdad? Tu padre, tu madre o una figura de autoridad sobre tu vida, ¿qué preferiría de tu parte esa figura de autoridad? ¿Preferiría de ti que tú le pidas perdón o que le obedezcas? Que le obedezcas, escuché por ahí. Que le obedezcas, ¿verdad que sí? Dicen por ahí: no es lo mismo pedir perdón que pedir permiso. Que le obedezcas. Lo más importante, y lo que yo quiero que tú te lleves el día de hoy, es que la diferencia entre honrar u obedecer es que la obediencia necesita de un comando que sea dado. La obediencia es seguir una instrucción. La obediencia es un accionar a esa instrucción que te están dando. La honra es hacer lo que nosotros estamos supuestos a hacer sin que nadie te lo pida. Esa es la honra. La honra es saber que nadie te tiene que pedir nada, porque lo que ya te pidieron y nadie te tiene que estar recordando. Recuerda que te tienes que bañar, que te tienes que lavar los dientes. Doy ejemplos de la instrucción que yo le doy a mi hija, ¿verdad? Pues
No voy a dar otras instrucciones, no hay que aludir a nada de a nadie. Pero ella en algún momento va a saber que solita se tiene que bañar. Pues nosotros, hay algunos que están empezando ahora a aprender de esto, y gloria a Dios, y en la medida que aprendas, ya llegará el momento en que no necesitarás una instrucción, sino lo que la llevarás a cabo. David fue conocido como el hombre que actuaba según el corazón de Dios. ¿Cuántos conocen quién era David? Y David era medio chuletón. David tenía sus defectos y David era tremendito. Y David era carnú. Pero él propuso en su corazón construir un templo para Dios, un templo que Dios nunca le pidió. Y a pesar de todos sus defectos, de su forma de accionar, de su forma de caminar, Dios dijo, agrada a mi corazón. ¿Por qué? Porque buscó la forma de honrar a Dios. Porque buscó la forma de honrar a Dios. Y muchos de nosotros crecimos esperando una instrucción de parte de nuestros padres que nos mandaran a hacer algo para entonces accionar y obedecer. ¿Cuántos de nosotros hoy en día en nuestros trabajos esperamos a que alguien nos dé una instrucción para accionar y obedecer y que el trabajo no se atrase? Pero la honra que va más allá es la que dice, Padre, yo no necesito que tú me digas. Yo lo hago porque yo sé que es tu voluntad. Y ya voy a terminar. Pero dice, Padre, yo hago esto porque yo te amo. Porque yo te amo. Y te amo tanto, Señor, porque tú me amaste a mí primero. Y porque tú me amaste a mí primero, yo decido honrarte. Ay, mi amado. Una vez se escucha personas a través de la vida y de las cosas que uno puede compartir con algunas personas. Y hay personas que en algún momento te pueden decir, tú sabes que quizás mi problema es que yo no amo a Dios lo suficiente. Porque cuando hablamos del principio de honra, quizás viene, pero ¿qué yo puedo hacer? Quizás es que yo no amo a Dios lo suficiente. Pero ¿quieres saber algo? Ese no es el problema. El problema es que tú no has entendido cuánto Él te ama a ti. Porque si tú entendieras cuánto Dios te ama, entonces tú no pudieras evitar amarlo. Cuando tú llega el momento en tu vida que te sientes incondicionalmente amado por Dios, eso te cambia. Saber que Dios te ama en tus días buenos, tanto como en tus días malos. Saber que Dios te ama cuando tú lo sientes y cuando tú no lo sientes también. Que Él te ama cuando haces las cosas perfectas, pero cuando también las estás haciendo imperfectas. Porque su amor no se basa en quien tú eres. Su amor no se basa en quien tú eres, se basa en quien es Él. El amor de Dios no se basa en lo que tú haces, se basa en lo que Él hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Porque Él estando allí con sus brazos extendidos, y te amó tanto, que prefirió darse a Él que perderte a ti. Prefirió darse Él que perderme a mí. Cuando tú entiendes eso, mira, tú te podrás ir al rincón más recógnito de la vida porque tú no quieres que Dios te ame. Pues déjame decirte que vas a fallar. Porque Él nunca va a dejar de amarte. Nunca va a dejar de amarte. Porque su amor no se basa en tu condición, sino en el carácter de Dios. Y cuando tú entiendes eso, mi amada iglesia, a Él solamente tú quieres honrarle. Honrarle. Y Dios
no es un Dios de unas áreas. Él es el Dios de todas las áreas de tu vida. Él sigue teniendo el poder de darte provisión. Él sigue teniendo el poder de darte el trabajo que tú anhelas. Él sigue teniendo el poder de darte una familia, o de restaurar la familia, o de seguir fortaleciendo tu familia, de levantar a tus hijos, de darte la salud que tu cuerpo ha perdido. Y cuando Elías oró por aquel niño, el niño volvió a la vida. Dice que el Señor oyó su oración. Y hago así porque subrayado. ¿Por qué nosotros oramos antes de comer? ¿Por qué oramos antes de dormir? ¿Por qué oramos al levantarnos o cuando vamos de camino a la escuela a llevar a la nena? ¿Por qué tú oras antes de emprender cualquier proyecto que presentaste delante de Dios? ¿Por qué oras en ese momento? Por la honra que tenemos que darle a Dios. Aquel niño estaba muerto. El profeta pudo haber gritado: ¡ay, se murió! Dámelo. Vamos a subirlo. Porque él sabía a quien él honraba y quién tenía todo el poder. Y lo que hizo fue ir delante de él en oración, sabiendo que la oración cambia las cosas, que de su mano viene la respuesta, y que cuando reconoces su respuesta, lo pones a él primero y buscas su presencia, es donde nosotros le mostramos a Dios cuánto lo honramos. Cuánto lo honramos. Iglesia, aprender a honrar a Dios es una de las decisiones más importantes que nosotros podamos tener en nuestra vida. Y si notas, utilicé la palabra decisión. No utilicé la palabra sentir. No utilicé la palabra emoción. Yo en mi iglesia soy un poquito más allá en Calley, ¿verdad? Y yo prediqué este mensaje la semana pasada. Como me tocaba cada domingo, pues. Y allá yo le digo: ¿usted sabe qué es lo que pasa, iglesia? Que nosotros nacimos Hernú. Aquí te digo, nosotros nacimos desnudos. Y cuando hablo de desnudez, hablo de que nacemos sin recursos, sin conocimiento, sin nada. Y en nuestra vida, ¿qué hacemos? Crecemos, nos desarrollamos, aprendemos. Nos hacemos personas sabias, inteligentes, invertimos, caemos, nos volvemos a levantar. Todas esas cosas pasan en el transcurso de nuestra vida, pero la gran mayoría de ellas tienen el poder detrás de ellas. ¿Cuál es el poder? De la decisión. Nosotros decidimos actuar de una forma, nosotros decidimos vestir de una forma, decidimos ir a un sitio, decidimos en esta mañana venir a la iglesia, a la palabra de Dios, a escuchar a esta iglesia en específico, porque nos enriquece, porque la palabra de Dios nos impulsa, nos lleva a ser mejores personas. Una de las decisiones más trascendentales que puedes tomar en tu vida es la de honrar primero a Dios y segundo a tu papá, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, al que está a tu lado, a tu compañero de trabajo, a tu jefe, al policía. No le grite a la policía, porque cuando se le metan a robar a su casa, usted no le va a gritar cuando llegue, le va a abrir la puerta para que investigue, ¿verdad que sí? Honra, principios de honra, a las figuras de autoridad. Si nosotros aprendiéramos a actuar siempre mediante el principio de honra, no porque yo te amo, Wilda, porque yo no te conocía hace un par de años, pero yo tengo que honrar a Wilda desde el día 1, simplemente por el depósito de Dios que hay dentro de ella, no porque yo quiero, no. Si aprendiéramos a actuar así con nuestros semejantes, si aprendiéramos primero a poner a Dios de primera en todo, nuestra sociedad y nuestra vida serían muy diferentes. Nuestra sociedad y nuestra vida serían muy diferentes. Y no somos perfectos. Mira, el número 1 en la fila de los imperfectos, allí voy yo. No somos perfectos en lo más absoluto, pero dentro de nuestra imperfección, dentro de lo poquito como compartimos en la historia, dale a él lo primero. Amén. Ponte de pie en esta mañana, iglesia. Ponte de pie en la mañana de hoy. Y yo quiero que antes de orar para
terminar este mensaje en la mañana de hoy, tú puedas cerrar tus ojitos ahí y yo voy a compartir no una adoración, porque no es una adoración en la cual yo te diga medita en ella y escucha la letra de la canción. No. Yo voy a cantar, pero la intención que yo tengo con esta canción es que tú puedas por los próximos minutos, por ahí quedan como unos 8 o 10 minutos, podamos por los próximos minutos cerrar nuestros ojos. Que tú puedas por un momento enfocarte en ti y Dios. En ti y en tu relación con Dios. Porque si estamos aquí es porque estamos en búsqueda de algo, ¿verdad? Si estamos aquí es que tenemos el deseo de ir un poquito más allá con el Señor. Si estamos aquí es porque tenemos el deseo de, papá, yo quiero honrarte como tú quieres que yo te honre. Así que levanta tus manitas ahí al cielo, al Señor. Levántalas por un momento ahí al Señor.